Hola, estamos conversando con Luis Alfonso Herrera, que es autor de La Neolengua del Poder. ¿Cuál es el rol que juega las palabras, el lenguaje en una dictadura, en el establecimiento de una dictadura? Sí, bueno, es muy importante, Luis, tener en cuenta que el lenguaje es la herramienta que utilizamos los seres humanos para interpretar, para comprender nuestro entorno y para comunicarnos con otros. No lo hacemos a través de ruidos, no lo hacemos a través de, digamos, actos físicos meramente, sino fundamentalmente a través de el uso, digamos, de palabras, de oraciones, de frases, de narraciones. Y ellas están construidas con palabras y es lo que esencialmente llamamos lenguaje. Bien, el lenguaje es indispensable para poder convivir con otros, para poder tener interpretaciones compartidas, para poder disentir, pero a partir de ese disentimiento poder argumentar sobre la base de ideas, de palabras, de verificaciones. En las democracias el lenguaje es muy importante porque permite el debate, permite el diálogo, permite la evaluación no solamente racional sino también emocional de nuestro entorno desde el punto de vista político, económico, también moral en el plano más privado. Pero en las dictaduras, en los autoritarismos, el lenguaje también es muy importante, ya no a los efectos de promover libertad, como acabo de decir ocurre en las democracias, en donde el lenguaje más bien es fuente para la libertad, para la práctica de las libertades, sino que las dictaduras se convierten en un obstáculo, porque personas que manejan adecuadamente el lenguaje, y no me refiero a un manejo culto del lenguaje académico o profesional, sino a un lenguaje, digamos, libre, espontáneo, en el que las personas compartan significados. A las dictaduras esto no les conviene porque precisamente allí habría un componente de evaluación o la posibilidad de evaluación de sus ejecutorias, en lo político, pero también en lo económico, en lo social. De manera que en el siglo XX, sobre todo, los autoritarismos que devinieron en totalitarismos entendieron que tenían que interferir con el lenguaje, tenían que entorpecerlo, no necesariamente crear una nueva lengua, pero sí la lengua usada por el común de las personas, llenarla de insultos, de contradicciones, de términos desnaturalizados, de palabras inventadas para encubrir, para dividir, para confundir. Y eso desde luego para, entre otras cosas, impedir que haya una interpretación compartida de la realidad que lleve a las personas a, en un momento determinado, pedir un cambio, organizarse para el cambio político y para el cambio social en general. Hablemos de ejemplos de estos recursos, Luis Alfonso. Hablaste, por ejemplo, de ofensas. ¿A qué tipo de ofensas suele acudirse? Sí. Hablando específicamente en lo que el libro evalúa, que es la realidad venezolana de los últimos años hasta el presente, bueno, uno encuentra cómo desde el principio, digamos, del proceso político constituyente que arranca en el año 98, la forma de eliminar cualquier tipo de discusión política, pública incluso, es decir, no solamente entre actores políticos, sino cualquier discusión que en el ámbito público afecte pues, a la vida de los venezolanos, y eso probablemente lo podemos encontrar en otros países de la región, era descalificando al adversario, tildándole de traidor, tildándole de apátrida, de escuálido, de imperialista, es decir, una serie de términos, algunos mucho más graves, es decir, incluso con groserías, ¿verdad? Esa palabra soeces, ¿con qué objetivo? En un primer momento para que no seas un interlocutor válido. Es decir, yo no voy a discutir contigo porque tú no estás interesado en el país, tú eres un traidor, tú sirves a intereses extranjeros. Y ya por ese lado, pues muchas personas, si creen en esto, pues no te van a escuchar, no eres una referencia para ningún tipo de propuesta y tus propuestas o tus críticas son silenciadas, sin necesidad de a ti liquidarte físicamente. Pero luego cuando se avanza en esa línea de aumentar la agresión por vía del lenguaje, el objetivo ya no es solo descalificarte como interlocutor, sino que incluso moralmente, como ocurrió en los autoritarismos y en los totalitarismos, moralmente tú seas una persona despreciable, que si el día de mañana eres víctima de una detención arbitraria, de saqueo de tu propiedad o que no te permitan hablar, ejercer tu libertad de expresión, que a las personas que observen esto no les duela, no les conmueva, no les afecte. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas eres un miserable, eres una persona despreciable, malvada, que hasta un poco te mereces lo que te está pasando. Esa es la función de la ofensa y la descalificación. Primero, que no seas un interlocutor y luego que efectivamente seas alguien prescindible, alguien que pueda ser sacrificable en beneficio de la colectividad. Hablemos ahora del recurso de la desnaturalización de las palabras. Ejemplos, si puedes proveernos. Bueno, esto también es muy grave porque hay ciertas palabras que para las personas son muy importantes. Por ejemplo, el caso de la propiedad privada, ¿no? La propiedad en general para las personas, independientemente de sus ideas políticas y económicas, es algo muy valioso en términos emocionales porque, bueno, tienen una vinculación afectiva con lo que es fruto de su esfuerzo, con lo que es el patrimonio familiar. Y para el gobierno siempre fue, o los gobiernos autoritarios, muy complicado hablar abiertamente de eliminar la propiedad. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a afirmar falsamente
que hay más de un tipo de propiedad. No, está la propiedad privada, pero esa es una propiedad egoísta, insolidaria, entra la descalificación. Entonces tenemos que avanzar a otro tipo de propiedades, la propiedad social, comunitaria, multifamiliar, que en realidad, cuando uno va a la fuente legislativa, a la fuente legal en estos casos, se trata de propiedad estatal, porque la disposición sobre los bienes que están sujetos a esa calificación, a cualquiera de estas que mencioné, son bienes que no pueden ser intercambiados libremente, sino que dependen de una autorización. E incluso el mismo uso de esos bienes está condicionado a líneas gubernativas, de manera que el uso y disposición no existe, no se trata de propiedad privada. Pero también pasa con términos como, por ejemplo, el diálogo en términos políticos o lo que llamamos Estado de Derecho desde el punto de vista de cómo funciona la ley. Bueno, el término Estado de Derecho comienza a manipularse al punto de que se convierte en algo supuestamente negativo para las personas porque es algo que no provee bienes y servicios, que le impide al Estado pues, actuar, digamos, unitariamente en función de los derechos sociales. Y entonces se comienza, digamos, a entender que Estado de Derecho más bien es algo contrario a la libertad, se va desnaturalizando en ese sentido. Y en el caso del diálogo, por ejemplo, que tanto se habla, bueno, se habla de diálogo, pero al mismo tiempo se critica cualquier forma de disidencia. Entonces es un diálogo unilateral. Es decir, vamos a dialogar, pero es que tú me vas a escuchar a mí y vas a aceptar lo que yo te diga de manera crítica, porque si no, entonces eres un conspirador. Eso no es diálogo, eso es más bien coacción, eso es más bien lo contrario, ¿no? A llegar a un entendimiento por esta vía. Otro recurso socorrido es el de inventarse palabras, inventarse frases. ¿Podemos abordar ese? Sí, el invento de frases es muy importante porque cuando se producen situaciones, digamos, en las cuales el gobierno debe tomar medidas impopulares o los gobiernos autoritarios deben tomar medidas impopulares, bueno, por supuesto no se va a admitir la verdad, es decir, que hay que devaluar, que hay que aumentar las tasas de interés, que se están aumentando los impuestos, que se está violando la propiedad privada, que se está disminuyendo la participación, es decir, todo esto hay que silenciarlo. Y además de una estrategia que también siguen los gobiernos autoritarios, que es eliminar la libertad de información y cada vez crear o tener control sobre los medios de comunicación, es indispensable a través del uso de las palabras, del lenguaje, inventar frases o inventar términos que, si no encubren totalmente, al menos generan confusión sobre la causa de lo que está ocurriendo. Entonces, por ejemplo, en lugar de hablar de confiscaciones de tierras, se habla de rescate de tierras. Se está rescatando de alguien que ocupa ilegalmente una porción de tierras, se está rescatando para la nación. Entonces es más bien un acto hasta de justicia, ¿no? Lo que se quiere transmitir con ello. En lugar de devaluación se habla de ajuste cambiario o de reperfilamiento cambiario, para encubrir que ahí hay una devaluación, digamos, cuando se aumentan las tasas de cambio en Venezuela, por ejemplo, sobre lo que es la moneda del bolívar respecto del dólar, o, por ejemplo, en otros casos, como el de las inhabilitaciones políticas, entonces se habla es más bien de, no, eso no es una inhabilitación, eso no es una violación del derecho de participación política, sino que es un acto de defensa de la soberanía nacional, del pueblo. Es decir, se quedan frases también para encubrir la realidad, y esto con miras a que no se sepan cuáles son las causas del problema real. Quizás ahorita la que tiene mayor connotación incluso fuera del país es la llamada guerra económica, ¿no? Es decir, la causa del desabastecimiento, la causa de la inflación, la causa del desempleo y de una cantidad de problemas económicos en Venezuela tiene que ver con la planificación centralizada que ya prácticamente se aplica de manera general en Venezuela por el control cambiario y por el control de precios. Entonces, para que eso no se acepte como la interpretación de lo que está pasando en Venezuela, se crea esta propaganda, guerra económica. Entonces sería una suerte de conspiración entre gobiernos extranjeros, empresarios privados y partidos de oposición en Venezuela, que estarían organizados para que las personas cada vez tengan menos acceso a bienes y servicios. Es decir, es algo absolutamente digno de una novela quizás mala, ¿verdad?, pero de una ficción, porque ¿quién puede tener en su sano juicio interés en general y con qué fines ese tipo de situaciones? Bueno, ya se dice, no, porque es que quieren que la gente esté mal, que no se mantenga, digamos, en las supuestas conquistas que hemos tenido. Pero la verdad es que nadie puede tener interés en eso, porque el escenario que tenemos en Venezuela más bien es de caos. Pero ahí funciona el neolenguaje y ahí viene el artificio, digamos. Todas estas son palabras y todos son términos y frases que lo que pretenden es crear artificialmente realidades para que las causas de los problemas que estamos padeciendo en Venezuela y en otros países donde esa misma política se aplique, no sean las que finalmente las personas reconozcan y actúen en función de esa información. ¿Quiénes son los actores principales de estas manipulaciones?
Bueno, principalmente son los funcionarios del gobierno nacional, desde luego, presidente de la República, vicepresidente, ministros, alcaldes, gobernadores, es decir, todos los que ejercen funciones de gobierno, también los legisladores, diputados del partido oficialista que están en la Asamblea Nacional y en otras, digamos, dependencias del Poder Legislativo a nivel regional y local. Ellos permanentemente están, además de forma coral, esto Carlos Alberto Montaner en un artículo que hace algunos meses atrás publicó sobre el lenguaje y los totalitarismos lo explicaba muy bien, de cómo funciona de manera organizada. Es un gran error subestimar este tipo de políticas diciendo que se tratan de ignorantes, de personas que no entienden de economía, de personas que creen que las personas son manipulables. Bueno, la publicidad existe, es decir, la repetición, ¿verdad? Y si lo haces de manera organizada, estructural, coordinada, rinde unos resultados. Entonces ellos son los principales. Pero si hay algo que destacar sobre quién más es actor de este neolenguaje en Venezuela y seguramente en otros países, es el Poder Judicial. Y esto es muy grave porque entonces encontramos a jueces, a magistrados, en entrevistas, en sentencias, en discursos oficiales como parte del Poder Judicial, utilizando el neolenguaje político del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, con lo cual claramente queda establecido que no hay división de poderes, ya no solamente desde el punto de vista de que no hay sentencias que controlen al poder, sino que desde el punto de vista de las ideas o de la propaganda, están alineados. Y esto es muy grave. Un ejemplo también, lo que ocurre en materia del precio justo, que es otro de esos términos inventados, ¿verdad?, allá en Venezuela. Bueno, cualquier tipo de discusión se pretende eliminar con una frase o una pregunta retórica como, o sea que tú quieres que la gente pague más caro. O sea, tú estás en contra del precio justo porque quieres que la gente pague más caro. No se trata de eso, sino que se trata de que ese no es un precio libre, no es un precio, digamos, que refleje lo que es el intercambio, lo que es la oferta y la demanda, digamos, en cada uno de los sectores. Bueno, entonces uno encuentra en decretos, en reglamentos, pero también en sentencias, la aprobación y la legitimación de ese tipo de términos que en definitiva lo que hacen es atentar contra las libertades, no solo económicas, sino también políticas de todos los ciudadanos. En este proceso de popularización de ese lenguaje fabricado con propósitos de manipulación, ¿tienen algún rol los medios de comunicación, las escuelas? ¿Qué otros grupos o sectores? Muy importante esta pregunta, porque uno podría interpretar que tanto en la situación actual de Venezuela como en otros momentos históricos u otras sociedades, quienes difunden, reciben y propagan de alguna manera esta lengua artificial o esta forma de expresarte artificialmente sobre la realidad son los aliados políticos o los seguidores políticos, digamos, de quien ejerce el poder de esta forma. Y la verdad es que la estrategia funciona muy bien porque también quienes conscientemente se oponen o disienten de la forma de actuar de estos regímenes, bueno, se convierten en multiplicadores. Por ejemplo, parte de lo que en el libro se examina es cómo medios de comunicación independientes, digamos así, que tienen una línea editorial hasta crítica, cuando reportan noticias sobre todo, reproducen esta neolengua. Y en lugar de hablar de confiscaciones, en lugar de hablar de devaluación, en lugar de hablar de, por decir, cualquier, digamos, descripción directa del hecho que están reportando, entonces utilizan el mismo término porque, claro, siguen la fuente. Entonces, todo el mundo comienza a hablar del término inventado que de alguna manera dificulta la comprensión del hecho que se está describiendo. Entonces, los medios libres tienen que tener un rol muy activo, muy crítico, incluso respecto del lenguaje. Allí, por supuesto, se presentan dificultades porque de pronto pueden decir, bueno, estás alterando la noticia si no sigues exactamente lo que dijo. Probablemente hay que colocar lo que dijo el funcionario, el legislador, pero con alguna nota básica que diga, acá se está refiriendo a tal hecho o a tal circunstancia, porque si no es convertirse en un vocero multiplicador de aquello que precisamente impide que las personas entiendan qué ocurrió, que es lo que en definitiva es la función de un medio libre. En el caso de la educación también es muy importante. La educación es uno de esos ámbitos, junto con la historia de Venezuela, y en general pasa así con los autoritarismos, en donde se pretenden imponer coactivamente, en este caso es mucho más grave, ¿verdad?, a través de libros de colecciones editadas por el gobierno, contenidos históricos, pero no solamente en el área de ciencias sociales y de historia, sino también matemática, biología, castellano, contenidos adecuados a lo que es la fuente principal, en el caso actual de Venezuela, de esta ideología autoritaria, que es el llamado Plan de la Patria, el segundo Plan de la Patria Socialista 2013-2019. Ahí hay una cantidad de contenidos ideológicos, en especial también en materia educativa, y los planteles, digamos, que dependen del gobierno, las escuelas públicas,
Lamentablemente los niños y jóvenes están siendo expuestos a este material, pero algunos docentes, arriesgándose porque son fiscalizados permanentemente para que cumplan con esos contenidos, arriesgándose, entonces comparten con sus alumnos otro tipo de información, les hacen aclaratorias sobre lo que dice el libro, no es exactamente como ocurrió, es decir, no repiten mecánicamente, porque en donde se hace, lo que estás haciendo más bien es contribuir con la propaganda, la deformación sobre esos contenidos. En las escuelas privadas esto ha ido ocurriendo más lentamente, pero también comienza a ocurrir, y entonces allí tanto los docentes como las familias, que tienen un poco más de información de pronto sobre los temas que se están examinando, tienen un rol muy importante. Y a diferencia de lo que ha ocurrido a nivel de medios de comunicación, acá sí hay una mayor crítica, digamos, y conciencia de parte de los padres y representantes de las familias para que sus hijos no sean ideologizados en lugar de ser educados, ¿no? Pero son dos ámbitos en los cuales los ciudadanos tienen un rol muy importante que desempeñar, pero tienen que tener conciencia de la manipulación del lenguaje, porque de lo contrario, pues, más bien se convierten en herramientas de difusión. Finalmente, Luis Alfonso, ¿es posible escapar de esta telaraña? Sí, por fortuna, el libro, digamos que toma muy en cuenta lo que fueron las reflexiones, las preocupaciones y las propuestas que George Orwell, no solamente en sus novelas dedicadas al totalitarismo, Rebelión en la Granja y 1984, formuló, sino también en ensayos. Hay ensayos, por ejemplo, como La política y la lengua inglesa, en donde él no solamente examinó el fenómeno de la manipulación de la lengua, sino también de qué opciones tenían los ciudadanos para poder, digamos, evitarlo, para poder identificarlo y salir de él. No solamente Orwell, también hay un autor muy importante que acá en la Francisco Marroquín están estudiando actualmente, Víctor Kempler, que tiene un texto sobre la lengua del Tercer Reich, que es muy importante también leer, e incluso políticos como Václav Havel, quien en uno de sus últimos discursos, pues también lo tituló El rey está desnudo, decía lo importante que fue en la antigua Checoslovaquia denunciar la manipulación del lenguaje para comenzar ese proceso que finalmente nos llevó a la libertad. El primer paso es detectar el problema, asumir que la lengua no es algo secundario en la acción humana, en la vida humana, sino que es esencial, porque es una condición para poder tener conciencia y practicar libertades. En segundo lugar, identificado esto, entonces tener muy claro cuáles son las estrategias de manipulación del lenguaje, las manifestaciones de esa manipulación, para no convertirse en un multiplicador de esa lengua artificial. Más bien identificarla, rechazarla y tratar de emplear un lenguaje sencillo para comunicarse con otros, es decir, romper la polarización, no caer en el insulto, no evitar la crítica, pero hacer la crítica con los términos no tomados precisamente de esa construcción artificial. Y luego, por sectores de la sociedad, es decir, quienes están dedicados a la educación, a la comunicación, al emprendimiento, a la economía, a la política, adoptar estrategias en cada uno de esos sectores para construir narrativas, ¿verdad?, basadas también en experiencias de las personas que le permitan emocionalmente en algún momento romper con el cautiverio que genera esa propaganda, que genera esa manipulación de la lengua, y entender que tienen mejor opción de vivir o una opción distinta, llena, digamos, más bien de paz, de coordinación, de cooperación, y no de esa violencia y de esa división que le genera el neolenguaje. De manera que sí hay muchas cosas, incluso antes de que terminen los totalitarismos o las dictaduras, los autoritarismos, que se puede hacer. Lo que no se puede es esperar a que cambie la situación y entonces comenzar de cero, ¿no?, en ese momento. No, parte del cambio arranca precisamente por rescatar la lengua y, por supuesto, una vez que se produzca el cambio, tiene que venir un proceso de alguna manera de evaluación de qué fue lo que en términos de comunicación dejó ese periodo para, por supuesto, mejorar lo que es la calidad de la discusión pública y del análisis, digamos, por parte de los ciudadanos de cuáles son las políticas que mejor le benefician o cuáles les perjudican. Luis Alfonso, muchas gracias por compartir estas ideas y experiencias con nosotros, y a ustedes también, muchas gracias.